Hoy nos hemos trasladado hasta la sede del PSOE aquí en Málaga porque tenemos una entrevista con un invitado bastante especial. Él estudió Derecho en la Universidad de Málaga y de hecho es jurista de la Administración Pública y está en excedencia por su carrera política. Estudió un máster en Dirección de Empresas en la Business School de Murcia y otro en Gestión de Transporte en la Universidad Jaume I de Castelló. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Málaga y fundador del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad ya por 1999, ONG de la cual ha desempeñado diversos cargos administrativos. Militante socialista desde 1997, es diputado del Congreso y el segundo en las listas para volver a serlo por Málaga en estas elecciones. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista y es miembro actualmente del máximo órgano de dirección del PSOE en Andalucía. Fue director de Salvamento Marítimo a nivel nacional y hoy nos concede una entrevista en La Nueva Andalucía. Hablamos con el diputado Ignacio López, al que agradecemos concedernos la entrevista y dejarnos este espacio aquí en la sede de Málaga. Hoy, en las entrevistas de La Nueva Andalucía, Ignacio López. Ignacio López, diputado en el Congreso y segundo en la lista del PSOE por Málaga. Gracias por venir. Gracias a vosotros por permitirme estar aquí. Y a ti especialmente por abrirnos la casa de tu partido. La casa del pueblo. La casa del pueblo. Quería empezar preguntándote por cómo te politizas, por cómo le nace a usted el sentimiento por la política, movilización política y tal. Bueno, la verdad que me viene desde la propia cuna, porque mi padre fue político, desde joven él también, por lo tanto yo nací en una casa donde la política se vivía con intensidad y donde particularmente hacia el PSOE. ¿Vale? Entonces, claro, mi padre, tú imagínate, fue de los que montaron, después de la dictadura, el partido en la provincia de Málaga y entonces, bueno, pues claro, pues mi padre fue elegido secretario general del PSOE en el año 79, en Málaga. Entonces, para mí el PSOE forma parte de la vida en general, porque lo he vivido en casa y por lo tanto digamos, no me es algo ajeno, sino algo muy propio. Mis abuelos también son del PSOE. Y además, lo que pasa es que yo no es verdad que no entré en el PSOE por mis padres, no entré por ellos, sino más bien, fíjate, a través del movimiento estudiantil, que yo formaba parte en la universidad, y a partir de ahí conocí a gente de juventudes y me ingresé en las juventudes a través de eso, de conocer gente a través en la universidad, y a partir de ahí entré, fue como yo entré. Entonces, ¿la elección del PSOE fue fácil? ¿Tuviste algún momento en el que dudases de elegir otro partido? No, no, o sea, nunca pensé en entrar en política en ningún partido. Mi padre nunca me invitó a hacerlo, ¿vale? Y entonces porque entendía que la política también pues tiene una parte de batalla personal y un coste personal alto, por tanto él nunca me invitó a hacerlo. Y además yo creo que le di un disgusto cuando dije que yo entraba, ¿vale? Porque sabía lo que suponía eso, ¿no? Aunque él lo ha vivido siempre con verdadera pasión, pero no significa que nunca me inculcó hacer el PSOE o ser militante del PSOE. Sí, los valores, eso sí, claro. pero nunca. Entonces, ya te digo, yo entré ahí y nunca pensé en militar en ningún partido, pero conocí las juventudes del PSOE a través del movimiento asociativo, que yo estaba en la universidad, y a partir de ahí conocí a las personas que estaban en juventudes y a partir de ahí entré. Y bueno, pues con esas personas que yo entré, fíjate, sigo teniendo lazos de amistad, no solamente de como compañeros, sino de verdaderos amigos. ¿Y cómo es tu vida como diputado en el Congreso durante estos últimos 4 años? Vida complicada. La verdad que es verdad que tiene una vida complicada desde el punto de vista personal, porque tú vives entre Málaga y también Madrid, vives en los dos sitios. Entonces eso hace que la vida personal se te complique. Y además, como hemos tenido una legislatura tan intensa, porque hemos aprobado casi 200 leyes, pues la intensidad con la que hemos vivido ayer en Madrid se ha trasladado también a Málaga, en el sentido de presentación, de todas las normas que hemos hecho y tal. Entonces, trato de compaginar mi vida personal, porque creo que los políticos nunca debemos dejar ese lado, ¿no? Porque al final te aleja de la realidad de la gente si tú no vives un poco como todo el mundo vive, ocupándote de tus cosas personales, ¿no? Claro. Y de tu propia familia. Entonces, bueno,
creo que procuro tener en cuenta que además en el Congreso mucha gente me pregunta cuando me ve en Málaga, ¿no? Me dice, pues tú no estás en Madrid. Y digo, no, yo vivo en Málaga. O sea, yo digo, yo vivo en Málaga. Y voy a Madrid cuando tenemos que estar allí en Madrid. ¿Que cuándo tenemos que estar? Pues por norma, siempre lo cuento porque está bien que la gente sepa, ¿no? Los plenos son la segunda, tercera y cuarta semana de cada mes, martes, miércoles, jueves. Eso sí o sí siempre. Luego las que son comisiones pueden entrar en esos días de martes, miércoles, jueves, o igual te la ponen bien, igual te la ponen lunes, igual te la ponen esa primera semana del pleno que no vas a Madrid y te quedas en tu circunscripción, porque claro, hay que hacer esa labor de circunscripción, hay que hacerla, porque el Congreso, digamos, tiene dos componentes, tiene dos patas, dependiendo de qué pata te toque. Si te toca estar en la oposición, tu labor es de control, o sea, el gobierno, y el Congreso ejerce esa labor de control. Y si te toca la pata del partido que sustenta al gobierno, pues tu pata está en que tú tienes que explicar en tu circunscripción lo que el gobierno hace. Te toca explicarlo, porque política tan importante es hacer como explicar, claro, lo que haces. Porque tú puedes hacer muchas cosas, pero si no las explicas o la gente no le llega, pues igual, porque hasta que te llegue la aplicación práctica muchas veces, en ocasiones puede pasar poco tiempo, pero en ocasiones pasa largo tiempo. Entonces, bueno, explicar forma parte de nuestra labor, y en esa parte también pues nos toca labor en el propio territorio de cada uno. Y además, como os has dicho, estáis divididos en comisiones de distintas cosas. ¿Tú en qué comisiones estás? Pues mira, yo estaba en 4, empecé en 4, la de Radio Televisión Española, que la terminé dejando, ¿vale? ¿Por qué la terminé dejando? Por una cuestión precisamente de conciliación personal, sí, y tal, porque al final, bueno, pues siempre era en viernes, y yo viernes me gustaba estar en el territorio porque hacíamos ruedas de prensa viernes aquí, entonces como que no podía hacerlas, ¿no? Entonces decidí dejarlo, lo hablé con el propio grupo y digo, mira, yo viernes quiero estar en el territorio, y como la comisión de RTV empezó a hacerse, no tenía por qué, pero en ese caso sí. Bueno, en fin, esto no lo explico, pero lo importante, sí, las que he terminado estando, la de seguridad vial, interior y transporte. En transporte, la comisión de transporte era el presidente, y en las otras dos, miembro, digamos, en la comisión de interior. Siempre hay dos comisiones en las que tienes una participación mucho más alta, sí, digamos, ¿vale? En la que participan más. Y el resto estás, pero el peso se deja a otros compañeros. Ya que estamos haciendo divulgación de lo que es por dentro del Congreso, sé que hay una pequeña comisión de secretos, que que eso no llega a ningún medio, no le llega a nadie. Secretos, ¿eh? Claro, de secretos, evidentemente. Pero ¿ahí es donde se tratan los secretos de Estado? ¿O? Nada, yo no sé lo que se trata dentro porque no estoy. Y si estuviera no lo claro, podría contar. Eso, digamos, una comisión que se creó hace años precisamente para que el tema de los secretos oficiales no lo manejara solamente el área ministerial, el gobierno, sino que el Parlamento los distintos grupos tuvieran conocimiento también de eso. Pero claro, hay un compromiso firmado. Claro, que no puede decir que nada. Además cometerías un delito grave si tú revelas lo que se habla dentro. Porque estamos hablando de la seguridad del Estado. Pues son sinónimos a eso, a secretos de Estado, ¿no? Sí. Vale. Creo, porque no estoy dentro. Y si estuviera no te lo podría contar, claro, pero no estoy dentro. Y después hay otras comisiones, que es la comisión parlamentaria de estas fijas, que es una comisión permanente. Sí. ¿Eso qué es? Las comisiones fijas son las comisiones legislativas. Hay comisiones que existen siempre, ¿vale? Constitucional, exteriores, interior, transporte, hacienda, presupuesto, economía, energía. Hay comisiones que existen siempre. Están las comisiones permanentes y las no permanentes. Esas siempre existen, pero son permanentes porque, digamos, las comisiones que se crean siempre después del gobierno. Primero se constituye, se decide el presidente qué ministerios hay, y entonces en función de qué ministerios hay, se crean las comisiones correspondientes. ¿Para qué? Para ejercer el control desde la comisión de ese área concreta ministerial, porque el control de la Cámara Legislativa no se produce solamente en el pleno, que es lo que vemos nosotros en la televisión,
de esos miércoles que aparece el presidente respondiendo, no, se hace también en cada área ministerial en su comisión correspondiente. Ahí se celebra también el control. Vale, entonces la comisión permanente las son legislativas, las sí, y luego tenemos las no legislativas, que son comisiones que no tienen potestad de generar leyes. La Comisión de Seguridad Vial, por ejemplo, no tiene capacidad legislativa. Entonces, bueno, sirve pues de control también sobre esa labor que el propio gobierno hace, también de recibir a la sociedad civil y de hablar sobre temas como el de la seguridad vial, por ejemplo, importante, que aunque no tenga una actividad legislativa, pero sí tiene efectos sobre la vida diaria de la gente. Entonces, bueno, pues sirve para eso. Tenemos las comisiones mixtas, que son aquellas que se celebran entre el Congreso y el Senado. La de RTV, que te contaba antes, por ejemplo, esa entre ellas. Pues además siempre se hace mucho lío, porque cuando es muy mixta, que están todos, todo el Congreso y todo el Senado, se forma un lío de que no hay escaños para todos. Bueno, eso cuando se celebran sesiones plenarias. Sí. Cuando se celebran sesiones plenarias, que se celebran pocas, pero según se celebran, bueno, pues sí, normalmente se celebra en el Congreso. Hace unos años los del PP le quitaron los escaños a los de Podemos y salieron a quejarse. Y los de Vox también, cuando la sesión constitutiva, porque hay una tradición, no es una norma escrita, pero hay una tradición que la parte, digamos, del PSOE, ¿vale? Si tú miras de frente, la parte izquierda se sienta el PSOE, claro. Y la parte derecha se sienta PP. Cuando es un presidente del PSOE, se sienta en la banca azul de la izquierda, y cuando es un presidente PP, se sienta en la banca derecha. Entonces, esa tradición existe. ¿Qué pasó hace 5 años cuando Vox entró? Que en la comisión constitutiva, ¿vale? Sí. Que no hay un asiento asignado, porque eso se asigna después, una vez que la Cámara elige a su presidente, y la Cámara, y el órgano, digamos, que administra la propia Cámara, es quien asigna estos asientos. Pero hasta que elegimos presidente de la Cámara no hay una asignación. Entonces, claro, lo que pasa es que siempre se ha respetado, la gente del PSOE se sienta ahí, la gente del PP se sienta aquí. Cuando llega Vox, la primera sesión constitutiva, cuando llega Vox, es que como ahí el primero que se sienta, el primero que llega, claro, se sienta, pues ellos se fueron a las 7 de la mañana y se sentaron allí a ocupar los escaños del PSOE. En plan, aquí estamos nosotros, ¿no? Una fanfarronería, digamos, impropia, ¿no? Pero bueno, que quisieron llamar la atención, en plan, bueno, pues, no sé, yo digo, en plan, no sé, un poco de macarrismo, ¿sabes? Pero bueno, ya está, Vox es eso, un poco. Para terminar con la divulgación, el que es presidente o el que es ministro tiene también hasta de diputado, ¿verdad? No, a ver, los que son diputados son los que son elegidos, claro, en las listas electorales. Pero si además de diputado te eligen ministro, tú sigues votando como diputado. Sí, tú sigues siendo diputado. Vale. Por eso cuando a veces cuando se ven lo que es los colores de las votaciones, se ve a veces también en la mesa bueno, la parte del gobierno, como hay votos, y también hay gente que no vota porque no ha sido elegida. Porque no ha sido elegido, porque han cesado. Por ejemplo, nosotros este año casi todos los ministros eran diputados, pero se decidió que casi todos dejaran sus escaños. ¿Por qué? Pues te lo explico, porque es muy sencillo. Cuando hay una mayoría muy escueta, ¿vale? Cada norma se vota. Claro. Si todos los diputados no están en su comisión y en el pleno, esa votación puedes perderla. Claro, votaciones en comisiones tenemos constantemente, de posiciones de iniciativas con ámbito legislativo y las que no son de ámbito legislativo, pero se votan. Entonces, claro, si el ministro no está porque está viajando, porque está en una reunión, y yo entiendo que su labor principal es la de ser ministro, claro, pues claro, ¿qué pasa? Que ese voto se pierde. ¿Puedes hacer el voto por telemático? No se hace voto telemático, ¿No? apenas en nada, solo está muy tasado. Ahora se ha corregido, un poco se ha ampliado, digamos, la causística que permite solicitar el voto telemático. Hay mucha discusión sobre esto en los propios diputados, porque voy a poner el caso. Yo tengo un hijo, por ejemplo. Yo estoy en Madrid. Sí. Tú imagínate que mi hijo se pone malo, pero digo malo de operación quirúrgica. Sí. De gravedad extrema. Según el reglamento del Congreso, yo no estoy autorizado para faltar. Es decir, yo tengo que votar.
¿vale? Entonces, ahora eso se ha ampliado a muchos más casos, pero yo creo que todavía a la Cámara le queda por avanzar eso, porque hay situaciones en las que, mire usted, perdóneme, pero, ¿sabes? Somos Es personitas. normal que no vaya, claro. ¿Sabes lo que te digo? Hay cosas... Yo entiendo que los diputados no somos trabajadores. Yo no soy un trabajador. Yo no tengo un horario ni un calendario. Yo trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso no significa que tenga que estar presencialmente en el sitio, Claro. pero estoy de guardia 24 días a la semana, 7 días. A mí me llama cualquier persona a las 10 de la noche el sábado, un alcalde, un concejal o una asociación, y yo le atiendo. Es decir, yo no tengo un horario, por lo Claro. tanto, yo no me considero un trabajador. Yo considero que tengo una actividad, ¿vale? Una actividad que tengo trabajo, Sí. pero no soy un trabajador en el sentido, yo no tengo un jefe. Mis jefes son los españoles. Claro, el representante de la Claro, ciudadanía. entonces eso cambia. Mucha gente dice, es que tú... No, yo no tengo un trabajo normal, porque no es un trabajo, aunque trabaje, Claro, como el que más, seguramente. ¿vale? Pero no es un trabajo normal. ¿Cómo valora la acción del gobierno de coalición? ¿Cómo valoro, perdón? La acción, bueno, la labor legislativa del gobierno de coalición. Extraordinariamente positiva. ¿En qué? Extraordinariamente positiva. En todo. Es que es brutal lo que hemos hecho. Brutal. O sea, cuando tú analizas, digamos, brutal, la agenda que teníamos cuando pactamos, la agenda propia del PSOE, ¿vale? En su propio programa electoral, era de transformación profunda en los temas más urgentes y los temas más de fondo de largo recorrido, ¿vale? En lo urgente y en lo importante. Y además, luego llegó la pandemia. Por tanto, eso, imagínate, modificó absolutamente todo. Todo. Modificó las urgencias y modificó la visión de lo importante, ¿vale? Por tanto, y modificó la realidad económica que manejábamos. Los presupuestos, absolutamente todo. Acabamos eso y cuando empezamos a salir de eso, guerra de Ucrania, con todo lo que significó eso, que además influyó también la salida de la crisis de la propia pandemia, de oferta-demanda, de cómo estaba el mercado, y se junta lo otro, fueron 4 años excepcionalmente extraordinarios en el contexto. Pero a pesar de eso, hemos llevado a cabo la agenda. Dices, ¿en qué? En 2 partes. En lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Lo urgente era el problema más grave que tenía España, que era el de la desigualdad. El problema más urgente que tenía España era el de la desigualdad, que no venía por arriba, que venía por abajo. Es decir, las rentas más bajas, la parte baja de la pirámide social de nuestro país, España, desde la crisis del 2009-2010, que empezamos con la crisis, y después toda la gestión que Rajoy hizo a partir de 2012 de recortes, eso a quien más afectó es a los que menos recursos tenían, que fueron teniendo cada vez menos. Tenemos una memoria frágil, pero acordémonos de todo lo que pasaba en 2012, en 2013, desahucios, suicidios, cómo estaba España, ¿vale? La gente marchándose, la gente joven marchándose a trabajar fuera, emigración masiva, porque la gente se tenía que ir. Porque tenemos un problema entonces eso ha ido, digamos, arraigándose. Entonces tenemos un problema de desigualdad. ¿Por qué la subida del salario mínimo? ¿Por qué las pensiones suben un 8,5%? ¿Por qué el ingreso mínimo vital? ¿Por qué el recuperar las prestaciones para los desempleados de más de 52 años? ¿Por qué recuperar las prestaciones para las personas que cuidan a personas dependientes? ¿Por qué hemos incidido tanto? ¿Por qué la subida de los alquileres tapa al 2%? ¿Por qué todo eso? Porque el problema más gordo que teníamos era este. España no podía crecer, no podía ser un país decente si no arreglábamos eso. Y eso era la mayor urgencia. Y yo creo que lo hemos hecho. Y además de eso, hemos empezado a poner los pilares de una economía que al final es también empleo, riqueza y reparto de esa riqueza, que tenga más valor que el que tenía. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque hemos empezado a darnos cuenta, y eso lo ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, de que tenemos que ser un Estado que actúe como promotor, como impulsor de la economía que genere valor al país, que es la digital y la energética. Porque nosotros vamos a pasar a ser de un país dependiente
energéticamente de otros a un país exportador de energía. Lo que va a influir mucho, y eso además, esa transformación, esa transición que estamos llamando, la transición ecológica, va a generar oportunidades de empleo de mucho valor, por lo tanto de mejor salario. Entonces, si juntamos lo digital, lo ecológico en lo energético, generamos una nueva economía que está gestándose, que yo le pido a los españoles que sigamos por eso, porque va a ser la gran transformación en la que está España, que el empleo que estamos generando más empleo que nunca, con una estabilidad y calidad del empleo mejor que nunca, no es casual. No es solamente que hemos aprobado normas que lo faciliten, sino que hemos creado la estructura económica para que eso sea posible, de como promoción de eso, como los fondos europeos. Oye, los fondos europeos van a ir para esto y vamos a apostar por todo el tejido productivo español que quiera iniciarse en esa nueva economía. Entonces, la satisfacción de hecho esto en lo urgente y lo importante, dice, extraordinariamente positivo. Y además hemos hecho esto liderando Europa, porque el discurso este de la economía y de la transición ecológica y de la justicia social lo lidera España. España ha pasado a ser un país que siempre ha buscado, el presidente español siempre ha buscado hacerse una fotografía con un presidente europeo. Ahora han pasado a ser los presidentes europeos los que buscan fotografiarse con el presidente español. Pues somos una referencia en Europa y en la socialdemocracia mundial, porque hemos generado esa socialdemocracia del siglo XXI. Y entonces tú dices, y además de liderando Europa, de generando economía, de generando justicia social, pacificando los equilibrios territoriales de nuestro país. ¿Hemos hecho cosas mal? Sí, nos hemos equivocado en ciertas cosas. ¿Cómo qué? Pero el resultado, lo que hemos aportado y lo que nos hemos equivocado, creo que es extraordinariamente positivo, porque hay que ver el contexto en el que hemos estado, de pandemia, guerra, una fragmentación parlamentaria como no hemos conocido nunca. Hay 10 partidos en el Congreso, 10 grupos parlamentarios, eso no lo hemos vivido nunca hemos vivido más de 4 o 5, 10 grupos parlamentarios, y un gobierno de coalición como no hemos vivido nunca. Por tanto, en todo ese contexto, fíjate todo lo que hemos hecho. Usted está abierto a muchos melones, entre otros que el PSOE ha cumplido su programa electoral, pero hubo una promesa de Pedro Sánchez, hecho en La Sexta, que es súper viral, que es que iban a reformar la ley Mordaza, nada más que llegasen al gobierno. No se reforma la ley Mordaza. ¿Por qué? Porque no han querido Esquerra y Bildu. Esquerra y Bildu, cuyos votantes potenciales son algunos de los que más han sufrido esa ley. Yo no me lo creo. No sé por qué votantes potenciales han subido más esa ley. Hombre, lo que dicen los votantes, sobre todo de la izquierda independentista catalana, es que ellos sufrieron mucho la ley Mordaza cuando las manifestaciones en Cataluña. Es que ellos lo que no puede pretender Esquerra y lo que no puede pretender Bildu es que desprotejamos a las fuerzas de seguridad del Estado. Es que eso no puede ser, porque entonces dejarían de ser fuerzas de seguridad del Estado. Ellos decían, hay que regular el empleo de... Hay que quitarlas. Es que las fuerzas de seguridad del Estado necesitan cierta protección. Por cierto, Esquerra ha manejado la Consejería de Interior de la Generalitat y bueno, la actuación de los Mossos está ahí. ¿Sabes? Entonces, no sé yo si están para dar muchas lecciones. En última instancia, los Mossos responden al Ministerio del Interior. No sé exactamente. Los Mossos responden ante la Generalitat. Hombre, pero por ejemplo, cuando pasó lo del 1 de octubre, no me va a decir que esas acciones de los Mossos d'Esquadra eran órdenes de Junts per Catalunya o de Esquerra. Esas órdenes eran cuando se aplicó el 155 no. Pero hasta entonces sí. Es decir, la ley Mordaza no sale porque Esquerra y Bildu, que son, digamos, quienes querían reformar esa ley, nosotros la queríamos reformar, efectivamente iba en nuestro programa, pero nosotros no tenemos la mayoría suficiente para hacerlo solos, ninguna ley, y hay leyes que no han salido. Por eso me extraña cuando dicen que son socios de... No, si fuéramos socios lo habríamos sacado, no lo hemos sacado. Hay leyes en las que hemos sido capaces de llegar a acuerdos y otras en las que no. Y en este, por ejemplo, no. Pues ustedes lo hubiesen planteado... Y en la reforma laboral tampoco
Esquerra no la votó. De hecho, salió porque un diputado del PP se equivocó. ¿Qué decir? Nuestros socios ha sido Podemos. El resto hemos acordado leyes, quizás la de ámbito más social con la parte izquierda, nacionalista, y la parte más, digamos, de estructura de Estado, quizás con la parte más liberal, quizás, que sí ha más asumido, digamos, en los acuerdos constantes. Cuando tú no tienes la mayoría, tú tienes que llegar a... Tú no puedes imponer tu programa porque no te lo han dado esa fuerza los españoles votando. El PSOE no ha decidido que Podemos esté en el Congreso. El PSOE no ha decidido que Esquerra esté en el Congreso. El PSOE no ha decidido que PP esté en el Congreso. Tampoco ha decidido el PSOE que Vox esté, ni que Ciudadanos esté. Quien lo ha decidido han sido los españoles. Lo que el PSOE ha hecho es gestionar la realidad parlamentaria. Por eso cuando se dice que el PSOE ha actuado, como han dicho, el sanchismo es totalitario, como con 156 diputados entre Unidas Podemos, PSOE hemos sacado más de 200 leyes, pactando, acordando. Han sido creo que 10 acuerdos de ámbito social con sindicatos y con empresarios. Si ha sido la legislatura de algo, ha sido la legislatura del acuerdo. Pero igualmente de los acuerdos. No hubo ese acuerdo con las fuerzas de izquierda. En la ley Mordaza no hubo acuerdo. Se podía haber planteado en minoría que después se votasen las enmiendas. Cedimos en muchas cosas. ¿En qué? En muchas cosas. Como no salió, no se las voy a contar, porque son parte de la negociación. Muchas cosas. Lo que no puede pretender una fuerza muy minoritaria es imponer a una... Mira, no hay peor totalitarismo que el de cuando una minoría quiere apuntalar a una mayoría. Es que sin esa minoría no podríais formar gobierno vosotros. Vale, pero tú tienes que ser consciente de tu fuerza cuál es. A ti te han votado X, tú no puedes imponer a mí que me han votado X más 10. No, tengo 10 veces más diputados más que tú. Evidentemente, con una formación que se presenta en toda España tiene más diputados con la que se presenta. Bueno, pero tú tendrás que ser consciente de la fuerza que tú tienes, no estás pervirtiendo el sistema. Se pervierte en el sistema cuando dicen vosotros necesitáis nuestros 13 diputados, queremos esto. Vale. Eso realmente es la negociación pura. Sí, y evidentemente en términos cuantitativos se juega a eso, todos los partidos juegan. Pero tú ahí dices, bueno, yo podré ceder en cosas porque igual estoy de acuerdo, ¿vale? O no me parece mal. Pero hay líneas rojas siempre. Y esa línea roja tú no te la saltas y dices, pues no lo saco. Claro. Pues esta ley, si el precio que tengo que pagar es hacer debilitar al Estado, no lo hago. También ha abanderado otras propuestas como la subida del salario mínimo, incluso como la ley de viviendas, ambas del bloque de Unidas Podemos, y de hecho la ley de viviendas, ¿Por qué porque el Ministerio de Trabajo de Sumar, Unidas Podemos, y el Ministerio de Derechos Sociales que tenía la ley de vivienda era de Podemos. No. Ministerio de Vivienda es transporte. Las competencias de este ámbito son del Ministerio de Transporte y Agenda Urbana. Son compartidas también con el Ministerio de Belarra. No. Entonces, ¿por qué salía Belarra a defender la ley? Bueno, porque ya tiene la Agenda 2030, el Ministerio de Agenda 2030 consideraba que, porque una cosa más de lo que es competencialmente, de hecho el Estado, en el tema de vivienda, porque una de las cuestiones más complicadas era que competencialmente hasta dónde podía llegar el Estado. Porque el tema de la política de vivienda está transferida a las comunidades autónomas. Entonces, pero claro, la vivienda no es solamente vivienda. Por el tema de los arrendamientos, por ejemplo, los arrendamientos son competencia del Estado. Por eso la ley de arrendamientos urbanos es competencia del Estado. Entonces, corresponde a transporte y también vivienda, que es el ámbito que comparten, ¿vale? Pero que es una ley nuestra. Y además venía en nuestro programa también, va a decir que venía en nuestro. Y además porque somos muy conscientes, es que el problema de la vivienda es uno de los problemas fundamentales para el país. ¿Y por qué costó tanto sacarla? Porque hasta dónde llegábamos, porque para no sumábamos solo nosotros. ¿A qué se refiere? ¿Que necesitaba Que Podemos y PSOE no sumaban, necesitamos
las fuerzas de izquierda. Aquí había, en la ley en la ley esta había dos componentes. Uno el tema ideológico y otro el tema competencial. Las fuerzas nacionalistas defendían su ámbito competencial, aunque sean de izquierdas. Bueno, ámbito competencial que se ha respetado porque la competencia de vivienda siguen estando en las comunidades. Sí, pero hasta dónde llegamos en la ley del Estado, qué legislábamos, cómo articulábamos, cómo definíamos, era muy importante. Por ejemplo, para Esquerra. No, es que esto es competencia de la comunidad autónoma. Esto es competencia de la Generalitat. Tú no te puedes meter. Entonces, en esa discusión competencial había mucho que discutir. Hasta dónde podía llegar la Administración General del Estado y hasta dónde podía llegar la Generalitat. En el sentido, o la Generalitat, o la Junta de Andalucía, las comunidades autónomas, ¿vale? Pero en esa discusión no solamente una cuestión ideológica de hasta dónde el Estado intervenía en un mercado que es declaradamente evidente, ineficiente en el reparto. Entonces la parte ideológica... Y la parte ideológica es hasta dónde intervenimos como Estado en ese mercado, porque el Estado tenía que intervenir, porque esto no puede ser. O sea, es que no puede ser que esté lastrando el proyecto vital de tantísimas personas la falta de una vivienda. No es razonable que el Estado no intervenga. Pero ahora vosotros lo que decís que tenía que intervenir menos. No. La cuestión es dónde interviene la Administración General del Estado. Aquí. Es decir, hasta dónde el Estado, como Administración, puede intervenir y no es la comunidad autónoma la que tiene que intervenir. Y el ayuntamiento, porque hay un reparto. Entonces, en eso ha habido dificultad. No es que no comportiéramos la necesidad de intervenir, sino la necesidad de intervenir en la Administración General del Estado o intervenir en la comunidad autónoma. Y en esa discusión hemos estado. Y por eso también ha costado tanto, porque yo te insisto, la fuerza política con la que tenemos el acuerdo, Unidas Podemos, solamente tenemos un acuerdo con Unidas Podemos. Los únicos partidos con los que tenemos un compromiso de gobierno y acuerdo de gobierno es con Unidas, con los de Unidas Podemos. Es con el único partido con el que el PSOE tiene acuerdo, es con Unidas Podemos. Con el resto, ley a ley, se ha trabajado en donde ha querido cada fuerza política. Hay fuerzas políticas que han dicho yo aquí no entro, me da igual, hay fuerzas políticas que han dicho sí entro pero hasta aquí, otras que han dicho hasta aquí, y nos ha dado 200 leyes así. Entonces usted remarca que su apoyo de gobierno ha sido Unidas Podemos. No es que remarque, es que la realidad. Claro. Entonces lo que dice es que con Esquerra y con Bildu no eran sus socios de gobierno. No, obviamente. Entonces, ¿qué era? Es que decir lo contrario es sencillamente mentir. Pero es que no ha habido un acuerdo. O sea, ¿dónde está el acuerdo? El gobierno ha sacado medidas con 3 partidos distintos, principalmente. Con Esquerra, Bildu, PNV, e incluso con Ciudadanos ha llegado a sacar alguna. Efectivamente. La reforma laboral entre ellas. Sí, que para Esquerra se quedaba corta. Ciudadanos y Esquerra no ha sido lo mismo para el gobierno. Con Ciudadanos se ha contado menos y con Esquerra se ha contado mucho más. Tienen otro peso. Igual no se le puede llamar socio, pero se le puede llamar aliado, por ejemplo. Tampoco, yo no le llamaría... digamos, ¿hemos tenido conversación preferente en el ámbito social? Sí. ¿Por qué? Porque había ciertas, digamos, idea común en el sentido de justicia social. Sí. ¿Compartíamos más esa parte? Sí. Sí, evidentemente. Son fuerzas de izquierda, claro. Son nacionalistas, pero de izquierdas. Entonces, digamos, el concepto de lucha por la desigualdad, en un principio, parece que puede haber más facilidad para el acuerdo. ¿A qué se refiere con lo del principio? En principio. ¿A qué se refiere? Porque luego te das cuenta que hay partidos como Esquerra que al final puede más su concepto independentista que su concepto de izquierda. ¿En qué casos? Muchos casos. Por ejemplo, vivienda. ¿Vale? Porque hay una necesidad absolutamente manifiesta de intervenir. Y que el Estado interviniera. Hombre, es que ellos ya tenían una ley de vivienda. Precisamente Cataluña sí que tenía una ley de vivienda. Sí. Pero no en todo el Estado. Y era necesario intervenir. Entonces, en eso, bueno, pues sí que es verdad que bueno, no hemos llegado como, digamos, en el sentido de capacidad de intervenir desde el Estado, sino que al final se quedan muchas cosas, por ejemplo, zonas tensionadas.
¿No es Málaga una zona tensionada? Sí. ¿Málaga hay tensión en esto de la vivienda? Sí, ¿verdad? Bueno, pues para que hagamos una idea. Hoy, en una zona tensionada como es Málaga, donde el precio de tener una casa de alquiler hace 5 años por 700 euros podías tener una casa de 3 dormitorios, hoy día no la vas a tener por menos de 1.100, 1.200, ¿vale? Por lo tanto, es un problema. Vale. Si una persona tiene un contrato de alquiler, ¿vale? Nosotros hemos aprobado que mientras el contrato esté vigente, aunque el IPC suba, tú no vas a poder subir más del 2%. O el 3%, el 3%. Pero, si el contrato se termina, tú tienes que hacer un contrato nuevo, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, pues ahora quiero alquilar la casa por el precio que del mercado que está en 1.300 euros. Tú imagínate esa familia que de pronto vive en una casa de hace 10 años que paga 600 euros, 700 euros, y de pronto el contrato se le acaba y te dice, va a pagar usted 1.200 euros. Y yo no es que no quiera, es que no lo puedo pagar. Bueno, pues la ley estatal dice que no va a subir ese contrato más del 2% del último contrato. Siempre y cuando el ayuntamiento declare como zona tensionada. Sea declarada zona tensionada. ¿Quién puede declarar esa zona tensión? Nada, la comunidad autónoma. Y el ayuntamiento. La comunidad autónoma es competencia del Estado. A solicitud de un ayuntamiento puede hacerlo, pero la declaración la hace una comunidad autónoma. Pues hay formaciones políticas que dicen que esta ley de vivienda la van a utilizar como herramienta de campaña contra el PP, porque el PP no la va a poner a cabo, no la va a llevar a cabo, y que en verdad no ayuda porque depende del PP. O sea, la gente tiene que saber, muchos malagueños o muchos andaluces tienen que saber que si su nuevo contrato de vivienda sube mucho más de lo que pueden permitirse, es porque el Partido Popular lo permite. Y no lo permite el PSOE. Así de... No, porque el PSOE podía haber hecho algo más restrictivo. Quien tiene la competencia es que no podíamos. Me dijo antes que las competencias de arrendamiento sí eran del Estado. Sí, pero mientras el arrendamiento esté vigente. Y no podían haber hecho una ley orgánica que reformase. El arrendamiento no, porque es competencia de la comunidad autónoma. Es que esa es la cuestión. Si el arrendamiento está vigente, yo me puedo meter. El arrendamiento está vigente, el contrato de arrendamiento está vigente, pero si el arrendamiento de contrato se termina, yo no puedo obligar a un propietario a ponerle un precio, salvo que el que tiene la competencia en vivienda, que es la comunidad autónoma, diga el precio, intervengo en el precio. Porque yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros es que y uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país, es que si hay gente que no puede tener acceso a una vivienda digna, tú no tienes acceso a un proyecto de vida personal propio. Y eso es terrible. Es terrible cuando uno no puede tener acceso a eso, pero es un verdadero drama cuando has tenido acceso a eso y de pronto haces tu vida en un sitio y de pronto, después de 10 años en ese sitio, te ponen un precio que tú no puedes pagar, no solo en ese sitio donde tú vives ahora, sino en toda esa ciudad, y te tienes que cambiar de ciudad, con tus hijos en el cole apuntados, con tu trabajo tal. Y a lo mejor te tienes que ir a vivir de Málaga a, no sé, Cártama. Y para que eso no ocurra, la ley dices, tiene eso es un drama, eso es un drama de verdad. Para que eso no ocurra, la ley ha puesto una regulación, una serie de cláusulas que obligan a la comunidad autónoma a no puedes obligarla. Entonces hay un... Es que no puedes obligarla. Si el valor de vivienda está a 7.000 euros, la Junta de Andalucía puede no declararla. Exactamente. Hay quien dice que esto lo han hecho para hablar mal del PP y dejar las cosas a medias para hacer la campaña. No. ¿Qué sentido? El sentido de que lo que van a hacer es decir, mira, el PP está en contra de las personas porque no hace. Yo creo que hubiera sido mejor poder haberlo hecho y haberle dicho a la gente, lo hemos hecho, ¿no? Entonces las competencias no le permitían hacerlo. Efectivamente. Ni siquiera se podía reformar con una ley orgánica ni nada. No es una cuestión de qué tipo de ley haga. La ley orgánica es la ley que afecta a los derechos fundamentales. Y alguna más cosa. Se podría reformar las regulaciones a quitarle esa competencia a través de una ley orgánica a las comunidades. ¿Quién te ha dicho eso? Bueno, habré entendido yo mal en clase de derecho. Quien ha dicho eso hay mucha gente escribiendo cosas que no sabe. No es posible. La competencia está en los estatutos. Los estatutos de autonomía forman parte del bloque constitucional.
Una ley orgánica no puede sustituir un estatuto. Quien haya escrito eso no tiene puñetera idea de lo que habla. Vale. Otro melón que ha abierto usted es el gobierno de Pedro Sánchez, no de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Hombre, pero siempre se habla del presidente, ¿no? Se habla del presidente, pero ustedes siempre se quieren colgar las medallas de todo lo que ha hecho el gobierno sin dárselas al socio de gobierno. ¿Cómo valora la acción del socio de gobierno durante estos últimos 4 años? Bueno, a ratos, pero prefiero valorar la acción en su conjunto, si me lo permites. ¿Cómo lo valora? ¿Bien o mal? Ya se lo expliqué antes, extraordinariamente positivo. ¿Hay algún ministro de Unidas Podemos No voy que a haya entrar en gustado? eso. No voy a entrar en eso, ya le he explicado. Y menos si no son de mi propio partido. No me parecería leal. No me parecería ni siquiera bonito. Ha habido, usted lo Tengo sabe. mi Sí. opinión, pero me la voy a ahorrar. Ha habido una gran polémica con una ley en concreto, usted sabe cuál es, la ley del solo sí es sí. ¿No notaron ustedes que algo iba mal en esa redacción o tiene razón el Ministerio de Igualdad y han sido los jueces quienes han interpretado mal la ley? ¿Qué posición tiene con eso? Más allá de la opinión, lo que hay una clara una obviedad. Las obviedades se caen solas. Se ha esperado a que el Tribunal Supremo, que es el que genera la doctrina final, la marca el Tribunal Supremo. Siempre cuando hay, en cualquier norma lo hay, distintas opiniones de tribunales de justicia, el que ordena la doctrina Es el Supremo. es el Supremo. Cuando el Supremo ya ha dicho, oye, la doctrina es esta, puedes estar de acuerdo o no. Pues es lo que ha dictaminado. Por tanto, bueno, pues está claro que ahí hubo un error y se ha corregido lo antes posible. La cuestión es que hay dos bloques dentro de la ley, el bloque social y el bloque penal. El error ha estado en el bloque penal, que ha sido el que ha dado las rebajas de condena. Da la casuística de que esta ley, como toca dos bloques, una parte la ha llevado el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y otro el Ministerio de Justicia en su momento de Juan Carlos Campos. Hay dos bloques dentro de la ley. Y ese bloque penal, que ha sido el que ha dado las rebajas de condena, por definición, ha sido cosa de Juan Carlos Campos. ¿Y eso por qué? Porque en la parte penal, o sea, las rebajas de condena, que son parte del Código Penal, la ha reformado el Ministerio de Justicia. Esto lo dicen ustedes desde el primer día. Esto es una ley cohecha desde dos ministerios. Y lo decía Irene Montero desde el primer día. Esta ley la hemos trabajado con el señor Campos y después en su momento con la ministra que la sustituyó. Entonces no tiene culpa el señor Campos, que ha sido el que le ha dado el visto bueno a la parte penal de todo esto. ¿Está el señor Campos legitimado para ser miembro del Tribunal Constitucional? Absolutamente sí. Pero bueno, mire, es que esta distinción que usted hace, yo no sé de dónde la saca, yo creo que no es así, pero no voy a entrar. O sea, yo creo que son leyes del gobierno. Y es una ley que lleva al Consejo de Ministros, esa ley es la titular del ramo, ¿vale? Todas las leyes se visan por todos los ministerios, todas, no solamente esa, ¿vale? Entonces el Ministerio de Justicia dio el visto bueno. Podría, todo el gobierno lo da. Hay partes de responsabilidades mayores, depende de quién sea el titular de la competencia, y la competencia es de igualdad. Pero insisto, yo me parece que entrar en ese terreno no sirve para nada. Yo creo que nosotros la responsabilidad nuestra es, oye, advertido el error, corregirlo. Advertido el error, corregirlo. Y se ha corregido lo antes posible. Y ya está. Usted decía antes, la gestión del gobierno, sobre todo la económica, es muy buena. Es verdad que, como dice el presidente del gobierno, que España va como una moto y España a nivel macroeconómico la verdad es que no va mal. Pero a nivel microeconómico, sí hay gente que tiene muchas posibilidades para llegar a fin de mes, para pagar las facturas y tal. ¿Qué respuesta hace su partido con eso? El mundo entero ha perdido poder adquisitivo con la inflación, que es lo peor que le puede pasar a cualquier economía, ¿vale? Eso es cierto. Por lo tanto, negar eso me parece absurdo. Eso es así. Pero, dicho esto, ¿cómo hemos intentado intervenir en que la inflación sea lo menos gravosa posible y durante el menor tiempo posible? Yo creo que el esfuerzo ha sido brutal y el resultado está ahí. Hoy hemos conocido el dato de que la inflación está por debajo del 2%. Sí. Somos el primer país de la Unión Europea que baja la inflación del 2%. La trimestral. La del último mes, ¿vale? La inflación, el dato del IPC será cada mes. Y entonces será el general, el del año. Sí. Bueno, claro, siempre será de los 12 meses últimos, pero el dato se conoce cada mes, entonces
el IPC del mes de mayo, supongo que será, no me acuerdo, o sea, no lo he leído porque no me ha dado tiempo, sí. Pero yo he leído que estamos en el 1,9. Se ha dado a conocer hoy. Sí, que de hecho, para quien no lo sepa, el IPC, la inflación debería estar por debajo del 2%. El índice de consumo. Por lo tanto, hemos intervenido en la economía para que, conseguir que esto bajara. ¿Cómo lo hemos hecho? Interviniendo en los precios, bajando el IVA de los alimentos, bajando el IVA de la luz, la gratuidad del transporte público. ¿Tú sabes cuánto se ahorra una persona que sea usuaria del transporte público diario? ¿Del tren, por ejemplo? ¿O del autobús? ¿O los 20 céntimos que hemos dado por cada litro de gasolina que ponía cada persona? Es decir, se ha intentado que sea lo menos gravoso posible ese incremento de la inflación, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que nos hemos encontrado una inflación que sobre todo ha afectado a los alimentos, porque ha tenido que ver no solamente la guerra de Ucrania, sino ha tenido que ver la sequía que ha afectado a las cosechas, ¿vale? Incrementando precios porque había menos cosecha y costaba mucho más sacar esas cosechas. Sí. Y que además ha habido un problema mundial de logística. La cuestión es que esos son datos macroeconómicos. No. Lo que yo le estoy diciendo es que el por qué explicar que la inflación ha estado alta. Sí. Pero no ha estado alta por, no es una cuestión, que podamos achacar a España. No, claro, es algo general. Es en todo el mundo. La cuestión es, cuando tú tienes un problema mundial que te afecta a tu país, ¿cómo actúas sobre esto? Porque la cuestión es que cuando tú dices bien o mal, tú tienes que tener elementos de comparación. Porque si no tienes elementos para comparar, es difícil valorar con justicia. Porque no sabes, porque el ideal de lo posible. Dice, ¿hay alguien que lo haya hecho mejor que España? No. ¿Lo habría hecho el Partido Popular mejor? ¿Alguien se imagina una gestión de crisis como la que hemos vivido en España en los últimos años y una gestión de crisis de inflación gestionada por el Partido Popular? ¿Qué habría supuesto para la gente de clase media y la gente más humilde? Esa es la pregunta que hay que hacerse. No es una pregunta de, oye, la inflación me ha afectado. La cuestión es, nos ha afectado a todos y ha afectado a todo el mundo. Eso es una evidencia. La cuestión es, oye, ¿cómo hemos gestionado esto? A pesar de la dificultad, ¿lo habría hecho el PP mejor o lo habría hecho peor? O sea, ¿cómo habría afectado a la vida diaria de las personas? A los que usan el transporte público, a los que pagan. Fíjate tú, hoy día, ¿tú no te das cuenta que ya no hablamos de la factura de la factura de la luz ya no se habla? No se habla, pero menos. No se habla. En ningún sitio. En ningún sitio. Es que hoy día, igual hace un año que pagaba 150 euros, igual ahora alguien paga 30. Es una decisión del gobierno de España. Sí, el pacto ibérico con en Portugal, sí. Correcto. Pero eso lo impulsa España. ¿Vale? Es decir, ¿habríamos tenido esa rebaja? Yo creo que no. ¿Habría habido una rebaja del transporte público para la gente que usa el transporte público? Yo creo que no. ¿Qué es lo que habría hecho el PP? Rebaja fiscal. La rebaja fiscal al que gana 50.000 euros, 60.000 euros le viene bien. Al que gana 20.000 euros, ahorrarse 20 euros, le importa un carajo. Porque esos 20 euros es lo que se gasta en una semana en el transporte público, que se lo hemos ahorrado. En una semana. Entonces, la diferencia de cómo actúas ante una circunstancia es lo que ha diferenciado o lo que diferencia cuando hay un gobierno progresista a cuando hay uno liberal conservador. Y más aún si es ultraliberal, ultraconservador, que es el gran riesgo al que tenemos en nuestro país. Pero igualmente los españoles tienen sus problemas para llegar a sí, fin. Eso ocurre. Sí, sobre todo por el tema de vivienda, que se ha incrementado bastante, y con el tema ahora hipotecas, y ese problema está ahí. Si yo no lo voy a negar, si es que no lo podemos negar, ¿cómo vamos a negar una realidad que hay mucha gente que le cuesta llegar a final de mes? Si es una realidad, no en España, en todo el mundo. La cuestión es el tiempo que vamos a tardar en gestionar todo eso y cómo afectamos, cómo intervenimos en que cueste menos, lo menos posible. Insisto, siendo un problema mundial, no es un problema español.
¿vale? Pero ya te digo, cuando un irlandés ve que en su casa llega la factura de la luz, cuesta 210 euros, y ve que una factura, una vivienda española hoy cuesta 60, dice, bendita España. Hablaba antes de los datos de la inflación. El IPC general hasta mayo, la variación ha sido de 3,2 a nivel nacional, o sea, a nivel general, a nivel anual, y 1,7 a nivel... No, 3,2 a nivel interanual, quiero decir, y a nivel mensual 1,7. O sea, sí es cierto que ha habido una variación. ¿Por qué crees que te voy a engañar? Eso he leído antes de comprobarlo, hombre. Sí, estamos, es que, pero eso no es casual. No es casual. O sea, es que muchas veces piensan que la política da igual quien la haga. ¿Cómo que da igual? No da igual. No da igual. No es lo mismo que a la gente que usa el transporte público, que a la gente que tiene menos renta, se le ponga gratis, a que no se le ponga gratis. No es lo mismo. Bueno, gratis. Por lo menos el del MT gratis no es. Bueno, pero sí el tren gratis. Es lo que el Estado tiene. Eso sí. Y hemos querido que el ayuntamiento, qué casualidad, ¿eh? No lo ha puesto gratis. Ahora podrían haberlo puesto gratis. En mi caso, el de estudiantes de la universidad bajó de 27 a 13,5. Fíjate, ¿y eso quién lo paga? Eso el ayuntamiento, imagino. Lo paga el Estado. Está. Se lo da el Estado al ayuntamiento. Vale, es decir, entonces, no esperemos a que venga el PP a llevarnos otra vez a aquella época de precariedad. Porque yo no te digo que no tengamos dificultades, claro que las tenemos. La cuestión es cómo gestionamos esas dificultades. Usted dice, la dificultad las gestiona muy bien. La cuestión es que en las municipales y en las autonómicas, tanto la del 28 de mayo como las que se han ido dando en la última legislatura, el PSOE ha perdido en prácticamente todos los. Es primera fuerza en Cataluña, que no puede gobernar, ha mantenido Castilla-La Mancha y ha perdido feudos históricos como Sevilla o como otras provincias que eran del PSOE de toda la vida. ¿Por qué la ciudadanía no está respondiendo a lo que están ustedes haciendo? Bueno, en primer lugar, para poner las cosas en sus justos términos, la bajada de votos del PSOE no es muy grande. ¿Vale? Hemos perdido algo, pero no es muy grande. Lo que pasa es que lo que ha pasado fundamentalmente son dos cosas. Una, que las fuerzas a la izquierda del PSOE, el batacazo ha sido gordísimo y entonces nuestra pequeña bajada y su grandísima bajada ha hecho que perdamos fuerza institucional. Pero sobre todo lo que ha pasado también es que la derecha ha pasado de tener 3 fuerzas a tener 2. Por lo tanto, todo el votante Ciudadanos, cuya, digamos, éxito o digamos su mochila que se lleva es haber derechizado el votante de centro, haber radicalizado ese votante con un discurso muy radical en lo nacionalista. Es, en fin, su mayor gloria gloriosa. Han venido aquí para eso, básicamente. Digamos, se ha sumado a todo votante PP, o sea, por lo tanto, en el reparto del juego electoral, del juego de escaños de la ley DONT, les han beneficiado, ¿vale? Pero nosotros no hemos perdido mucha fuerza electoral de votos. Sí que es verdad, y es el elemento crucial que creo que está cambiando, es que, digamos, el partido, igual no hemos sido capaces de defendernos de la idea creada de que el PSOE es ETA, básicamente. A mí me han llamado asesino. A mí me han llamado asesino en mis redes. Asesino. Filoetarra. O sea, es una cosa. Entonces no, igual esto no hemos sabido explicarlo. No hemos sabido defendernos. No le hemos dado la importancia que realmente pudiera tener, porque claro, en esa pérdida de poder adquisitivo, igual la gente ha ido enfadándose. Entonces en ese enfado no llego o llego con dificultad, a pesar de todo lo que sé que el gobierno que está haciendo, ¿vale? Es como que se ha inoculado, porque eso es mañana, tarde y noche, escuchándolo, en tertulias, se ha legitimado ese insulto con un grito de odio personal, porque se ha instalado una política hacia lo personal, de insulto personal, de desprecio a la persona, de la muerte civil de la persona, de la muerte civil, no la muerte física, me refiero, digamos, el tratar de inocular un odio tan grande hacia la persona que acabemos civilmente con ella. Aprovecha esta entrevista para explicar por qué de los pactos con Bildu. Es que no hay pactos, no hay un pacto con Bildu, hay acuerdos legislativos puntuales, sí. Pero es una fuerza con la que se apoya el gobierno, que salió con su abstención y no salió con la de otras fuerzas políticas. Bildu... Hay determinadas leyes que se han sacado con el acuerdo o con el voto favorable de Bildu. Sí. Yo, en fin, si lo quieren respaldar, ¿por qué le voy a decir que no?
¿Pero por qué se sientan a negociar con Bildu? Porque hay un momento en el que el planteamiento de que Bildu es una fuerza electoral, que una parte de ella, no toda, que una parte de ella viene de donde viene, y a la que todavía le queda dar muchos pasos, muchos pasos, pero que es verdad que algunos otros pasos sí que están dando y que Bildu es mucho más que aquello. Y que, siendo muy consciente de dónde vienen, también empezamos a ser conscientes de a dónde van. ¿Vale? Entonces, siempre le pedimos a esa, digamos, izquierda vasca, abertzale, izquierda independentista, con la que tenemos un poco que ver. Nosotros, de hecho, somos una fuerza oponente a ellos en Euskadi, ¿vale? Pero nosotros no los ponemos en el Congreso, los ponen los ciudadanos vascos, ¿vale? Y además ellos están en una apuesta social y dicen, oye, pues si me quieres aprobar esta ley, pues venga, para adelante. ¿Qué le digo? Que no. Yo necesito sacar las pensiones. Quiero que las pensiones suban un 8,5%. Quiero que las pensiones suban un 8,5% para que los pensionistas de nuestro país no pierdan poder adquisitivo, que es una medida en beneficio de la gente. Lo llamativo de eso es que el PP diga que no y Bildu te diga que sí. ¿Qué le digo? No, las pensiones voy a decir que no las voy a subir, aunque sé que hace falta y que quiero, pero no las voy a subir porque me la va a apoyar Bildu o me la va a apoyar Esquerra. Pues no subo, las pensiones no las subo, es que los pensionistas que se jodan. Creo que muy razonable no es eso. Entonces, entendiendo que pueda generar recelos y que igual esto no se falta explicar. Oye, yo no tengo un acuerdo con ellos. Yo no soy Bildu. No tengo en muchísimas cosas, y las cosas importantes, casi nada que ver. Pero si Bildu quiere subir las pensiones y yo también, ¿qué hago? ¿No las subo o sí? Pues hemos decidido que sí. Sí, pero no es más fácil explicar yendo al pasado. O sea, ¿qué le decían los partidos de Estado, PSOE, UCD en su momento y el PP a la izquierda abertzale, que estés en política de las instituciones? Eso están haciendo. ¿No es más fácil explicar eso directamente? Sí, vamos a ver, eso es verdad. O sea, nosotros le hemos pedido siempre a todas esas fuerzas políticas, a los que representaban esas fuerzas políticas, que se hiciera política. ¿Vale? Y es lo que están haciendo desde hace muchos años. Eso es evidente, pero ese discurso nos pudiera haber valido desde hace 12 años. ¿Vale? La cuestión es que además de esa legitimidad que la tienen, hay una cuestión moral también, ¿no? Entonces esa cuestión moral, es decir, el Partido Popular lo conformaron ministros de Franco. Un vicepresidente, de hecho, que fue Manuel Fraga. ¿Vale? Entonces, ¿en qué momento el Partido Popular pasa a ser una fuerza política legítima? Pregúnteselo a ellos. No, digo al conjunto de la sociedad española. ¿En qué momento se consideró en los años 70 y los años 80 una fuerza política legítima? Bueno, en el momento en el que dijeron dejamos de apoyar a la dictadura. En el momento en el que se consideró que había que mirar hacia el futuro. ¿Vale? ¿Eso significa olvidar el pasado? No. Yo creo que el pasado no hay que olvidarlo nunca. Ahora, y hay que tenerlo siempre en cuenta, sobre todo para no repetirlo. Yo no soy de los del pasado, no hay que mirarlo, como que no, claro que sí. Pero como garantía de no repetición. Como garantía de no repetición. Y la memoria democrática tiene que servir. Claro que sirve. Bueno, yo no miro el pasado. Uno es lo que es también por lo que ha vivido. El Partido Popular no condenó el franquismo hasta el año 2000. El Partido Popular no condenó el franquismo hasta el año 2000. El Partido Popular, un partido político fundado por ministros franquistas, no condenó el franquismo hasta el año 2000, 25 años después de morir Franco. El Partido Popular no condenó el franquismo hasta 25 años después de morir Franco. Y su socio de gobierno todavía no lo ha hecho.
No, de hecho hasta dicen que es mejor aquella época que la actual cuando gobierna el PSOE, ¿vale? Entonces, entiendo las suspicacias de buena parte de la población, porque igual nosotros esto pues, no lo hemos explicado y se hemos dejado llevar que son nuestros socios. No son nuestros socios. Hay muchas cosas que nos separan de ellos, cosas además importantes, no solamente de lo que pasó, que es obvio, sino también del concepto actual de convivencia, de democracia y de Estado. Nosotros somos un partido español, federal, pero español. Estado 1, España. ¿Naciones cuántas? Federal, las que los estatutos de autonomía decidan, ¿vale? Porque fíjate tú, el concepto de nación siempre es como muy suspicaz, que la Constitución decidió quitarlo y poner nacionalidades, que parece que ahí entramos todos. Pues no es una cuestión conceptual porque entramos en lo identitario y eso suele generar suspicacia. Yo creo que estamos en una época muy material, lo que hay que solucionar son los problemas de la gente y no las identidades. Pero que lo importante de esto es que la ciudadanía sepa que nosotros no tenemos ningún acuerdo de gobierno con Bildu, no son nuestros socios. Hemos empezado a tratar a este partido como un partido, a pesar de todo lo que le queda por recorrer, pero empezar a decir, bueno, vamos a empezar a entrar en el juego democrático, sí. Que ese ha sido un poco el cambio en esta legislatura, sí. Es un dato objetivo. Bueno, hemos tenido que cambiar el foco por una cuestión del ordenador. Te iba a preguntar ahora por un giro que ha dado el presidente Sánchez. El presidente Sánchez a nivel discursivo ahora está haciendo un discurso algo más de izquierdas, diciendo que ¿Ahora? No. Cuando llegan las elecciones Pedro siempre se pone la chaqueta de pana y viene siendo de izquierda. Y ahora dice que si los medios de comunicación de derecha han ido en contra del gobierno, no han transmitido todo concretamente, y habla de que están siguiendo el ejemplo de la Fox. De hecho, eso lo hizo en una comisión del partido, de los diputados del partido. ¿A qué se debe ese giro del presidente? ¿Y lo comparte? No comparto que haya habido giro. Por lo tanto, niego la mayor, si me lo permites. Hace un año no hablaba de medios de derechas. Es que, sí, siempre lo ha dicho, Siempre ha dicho muchas veces esos señores de negro con un puro que quieren resolver, digamos que quieren influir en la política española. Siempre ha estado en el discurso del presidente porque creo que es una obviedad. Creo que es una obviedad. Y además, fíjate, esa obviedad la vimos cuando Pablo Casado se lo cargaron. La derecha mediática, que además manda sobre ella determinados poderes económicos, es la que decide, el PP es la que decide la línea del PP y quién es el líder del PP. El Partido Popular no es un partido autónomo. Pero yo esto tan claro solamente se lo escuchaba a Pablo Iglesias. Solamente se lo escuchaba a Pablo Iglesias hace un mes a Pedro Sánchez. Hace 2 años esto. Bueno, pero lo ha dicho siempre, lo dijo, fíjate, en 2017. En este país siempre ha habido gente poderosa con ganas, siempre, eso lo hay en todos sitios. Por aquí es que tienen éxito. Pero decir eso, decir que hay medios de comunicación de derechas que manipulan, que siguen el ejemplo de la Fox, que mandan en el PP, hay un trecho. De decir eso, decir lo otro. Bueno, no lo sé si lo ha concretado más, pero que ese es parte del discurso siempre ha estado, porque es una realidad. Es que hay, digamos, medios de comunicación que son los que dictan la doctrina del PP. Y es cuando le dicen, por ejemplo, a la líder del PP de extrema dura, por ejemplo, a la líder del PP extremeño, le dicen, cuando esa mujer dice que no va a pactar con Vox, la ponen a caer de un burro y a los 2 días cambia de opinión y se abre a pactar con Vox. ¿Quién manda en el PP? ¿Y a vosotros mandan? El líder del PP no manda en el PP. Hay manos oscuras, poderes económicos que dirigen al Partido Popular y a los medios que le hacen la campaña al Partido Popular. El Partido Popular hace seguidismo de lo que los medios de comunicación hacen a los que les dictaminan poderes económicos. Eso es una realidad y además hay un cambio muy brusco en el momento en que Pedro Sánchez quiere poner un impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas y de la banca, curiosamente. ¿Pero no pasa lo mismo a vosotros con el Grupo Prisa? ¿Con qué? Hombre, el director del País, si no recuerdo mal, el señor Cayo, dijo: perderíais nuestro apoyo si pactáis con Antonio Caño. Mire, hay una cuestión diferente en que todo grupo de comunicación tenga una línea editorial, que eso siempre ha existido, ¿vale? Pero una cosa es tener una línea editorial
donde tú evidentemente tienes una línea editorial, es muy legítima y eso en la comunicación ha existido siempre. Y otra cosa es que tú dirijas a un partido político y le exijas a un partido político que va a decir que tú decidas la línea política. Se lo dice eso a un periodista, pero Caño dijo, perdería el PSOE nuestro apoyo si pactase con Podemos en 2016. Y en 2016 el PSOE le tendió la mano a Ciudadanos, no salió la investidura y acabó absteniéndose para que haya un gobierno del Partido Popular. El Partido Socialista en 2016 tuvo un combate interno extraordinario donde uno de los elementos que estaba en juego era su autonomía. Efectivamente hubo grupos de comunicación que intentaron dirigir al PSOE, grupos económicos que intentaron dirigir al PSOE. Y lo consiguieron, no pactaron con Y algunos, y lo consiguieron llevarnos a una abstención a la que se negó Pedro Sánchez. Y hubo una disputa donde hubo una rebelión de la militancia entre este que te habla, para decir el Partido Socialista es un partido autónomo y el partido decide su futuro, lo deciden sus militantes, porque la soberanía del partido español recae en su militancia y en todo caso su cuerpo electoral. Nunca en poderes económicos que quisieron decidir el futuro del PSOE. Y la diferencia entre el PSOE y el PP, o una de ellas, es que el Partido Socialista hoy es un partido autónomo y el Partido Popular no lo es. El Partido Popular es un partido dirigido, que además los españoles tienen derecho a saber que esos poderes económicos se lo van a cobrar. No es gratis. No es gratis. Cuando el señor Feijóo dice que va a quitar el impuesto a las grandes fortunas y a los beneficios extraordinarios de la eléctrica y de la banca, es porque esos poderes se van a cobrar este apoyo. No es gratis. No lo es. Y los españoles tienen derecho a saberlo. Que hay personas con mucho dinero que son las que van a dirigir la política económica del Partido Popular. Por lo tanto, no va a ir en beneficio de la mayoría social. Va a ir en beneficio, fundamentalmente, de los que ya tienen mucho. Hablaba usted de la división que existió en el 16 dentro del PSOE. Hace cuestión de año y algo también hemos visto otra dentro del Partido Socialista en función de la ley trans. Había un bloque más progresista que defendía la ley trans y otro bloque más conservador que la criticaba. En ese bloque conservador estaba Carmen Calvo, que además fue a la izquierda. No. Hombre, yo sí, creo Carmen Calvo ha criticado. Es una pregunta muy tendenciosa, me vas a permitir, Carmen porque Calvo haces una calificación de progresista o conservador, de sectores dentro del partido, como decías antes, ¿no? De Pedro Sánchez se pone la chaqueta de pan y se hace más de izquierda con él. No me parece justo. Llamar a Carmen Calvo conservadora no me parece justo. Menos progresista. Sí, no, tampoco. Bueno, tampoco. Estaba en contra de la ley trans. Tampoco en contra. No es que estuviera en contra de la ley trans. Carmen Calvo tenía suspicacias y lo manifestó en su abstención, ¿vale? Con determinados aspectos. Que yo discrepo de ella en esto, ¿vale? Pero tener esa, digamos, distinción no me parece que sea justo. ¿Por qué? ¿Vale? Porque Carmen Calvo ha demostrado en su vida política ser muchas cosas, pero conservadora nunca. Sí, pero no conservadora nunca. Y entonces Carmen Calvo como que tenía y un sector del feminismo también cierta resistencia a considerar que con la mera declaración de cambio de sexo pudiera suponer la apertura o abrir una rendija a, digamos, a la lucha por la igualdad, al asimilar el género y el sexo, en que esas personas pudieran asimilarlo, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo, pero entiendo el recelo, conceptualmente, académicamente. El tiempo nos va a decir, en mi opinión, aunque lo dirá el tiempo, que no hay motivos para el recelo. La cuestión es que Carmen Calvo salió del gobierno y cualquiera que entienda algo de política sabe que salió por lo que salió. Porque todos dijimos, o es por esto o es porque van a las andaluzas. Y a las andaluzas no. Opiniones para todo, ¿vale? No. Carmen Calvo salió del gobierno por lo que salió. Y en el propio Congreso de los Diputados hasta 2 veces se ha saltado la disciplina de voto de su partido. Bueno, se abstuvo en esa ley, sí. Para abstenerse a eso. Se abstuvo en esa ley. Está en otras líneas de las que está el PSOE general. Eso lo demuestra ella votando en esas 2 abstenciones. Ella manifiesta que tiene ese recelo y lo manifiesta con una abstención en conciencia que lo hace. ¿Y eso no es echar en otras coordenadas políticas? No creo. Entonces, para mí no yo, en este tema se ha generado un debate muy académico que creo que tenía poco que ver con el fondo del asunto, en mi opinión.
Lo que yo sé que al Partido Feminista de España se le expulsó de Izquierda Unida por oponerse a la ley trans cuando todavía era una propuesta. Bueno, Carmen Calvo no voy a entrar en eso. No voy a entrar en lo del Partido Feminista, un partido muy minoritario, ¿vale? Pero creo que en el movimiento feminista también hay un debate sobre esto, ¿vale? Entonces, insisto, el tiempo dirá. Yo puedo entender el recelo, pero creo que el Partido Socialista tenía la obligación moral de atender a personas que sufren. Última pregunta sobre el tema. Carmen Calvo, ¿qué es hoy dentro del Partido Socialista? ¿Es igual de figura, o sea, es igual de importante su figura que antes? A Carmen Calvo la reclaman en los sitios. Carmen Calvo para mí es un referente. Nosotros vamos detrás de ella. Para mí es un referente. No significa que esté de acuerdo en todo lo que piensa Carmen Calvo, pero es un referente, ¿vale? Y pocas personas dentro del PSOE tienen la capacidad de hacer pedagogía política como tiene Carmen Calvo. Y el fondo político que tiene Carmen Calvo, ¿vale? Que yo te digo, no significa que esté de acuerdo en todo con ella. No estoy de acuerdo con todo ni conmigo mismo, fíjate. ¿Vale? En el sentido que puedo cambiar de opinión. Pero creo que, insisto, creo que en este tema de la ley trans el tiempo nos va a dictaminar y yo creo que en el fondo... Mira, una cosa que te voy a decir. Verás tú. Ha habido en este tema debate sobre el sexo y el género, ¿no? Es que el sexo no es género, evidentemente que no. Evidentemente que no. El sexo es biológico y el género es construido socialmente. Y la ley eso no lo cambia. Efectivamente. La ley eso no lo cambia. Porque hoy día, cuando una persona nace, se le sigue asignando un sexo cuando nace, un sexo biológico. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. No se le asigna un género, se le asigna un sexo, que es biología, porque es lo que es social. Admitimos todos como algo cierto. Pero se respeta que el género lo elija esa persona. Es decir, tú cuando tú el que, digamos, certifica, ginecólogo creo que es, certifica el sexo del nacido. Hombre, mujer, en función de su genitalidad. Porque todos interpretamos, creo que correctamente, que el sexo es biológico. ¿No? Eso es así, sí. Es que cuestionar eso parece cuestionar que el sol sale todos los días, ¿no? Es que tú lo ves. Pero que cuestiona que ¿Vale? el sexo y género es lo mismo o no. No, es que el sexo es una cosa y el género es otra. El género es biológico y el género es cultural. ¿Vale? Lo que hacemos con esta ley es que permitimos una rectificación con la declaración voluntad y con la declaración manifestada de una persona que dice manifestar que su sexo genital no es el que él percibe como el suyo. Que sabemos que sucede, no sabemos por qué sucede, pero sabemos que hay personas que les sucede. La cuestión es que antes y ahí la ciencia no se pone de acuerdo en esto, pero da igual la ciencia en esto, en el sentido de sabemos qué le pasa. No es que nos dé igual en el sentido que nos dé igual, sino que no hay digamos, consenso científico sobre esto, pero sabemos qué pasa. Y sabemos que causa sufrimiento en mucha gente. Y sabemos que esto va a paliar el sufrimiento de mucha gente. Sí, en eso estamos de acuerdo. Por lo tanto, creo, positivo hacer lo que hemos hecho. El tiempo dirá si hemos acertado o no. ¿Vale? No creo que hayamos hecho nada realmente dañino para nadie, sino al revés, beneficioso para un grupo, para un colectivo que es minoritario, pero que sufre y que necesitaba una respuesta. Y que esa respuesta el PSOE se la ha dado. Podemos, porque es el Ministerio de Podemos. Prácticamente lo único que toca la ley es que ya no hace falta pasar por un psicólogo ni por un juez para poder dictaminar que te cambies de género. ¿Eso significa que ya no se considera enfermos, o que antes se consideraba enfermos las personas que eran transexuales? Bueno, es que hay un proceso social de cambio sobre esa conceptualización de que es una enfermedad y que no, de la OMS, lo que considera y lo que no. Y yo creo que hay una evolución en ese sentido y en una manifestación, sobre todo por las personas del colectivo que han pasado por esa transición, donde han manifestado más pesadumbre por esa obligación de pasar por ese tránsito de 2 años. Entonces, efectivamente, lo que se ha hecho el cambio es de no exigir esos 2 años de transición
psicológica, ¿vale? Sino dar, porque como que hemos asumido que las personas que lo hacen ya han pasado por ese tránsito personal. Y a eso es a lo que se niega Carmen Calvo. Porque esa realidad, yo la asumo como que las personas que hacen ese cambio, joder, no, a mí cuando se me dice, no, es que eso es elegido, eso no se elige. Nadie elige. Hay que pasar por mucho. Nadie elige, como nadie elige su orientación sexual, nadie elige su identidad de género. Ojalá pudieran elegirla. Seguramente si la pudieran elegir no elegirían ser trans. Si pudieran elegir, seguramente elegirían estar en su sexo biológico. Les causaría mucho menos sufrimiento, si pudieran elegir. Por tanto, no es algo elegido. Entonces yo creo que también eso, quitarle, oiga, no es una cosa elegida. Y dos, no es que una persona se ponga un vestido si quiere transitar hacia ser mujer, o se ponga un pantalón si quiere transitar hacia un hombre, y eso te convierte en... No, es al revés. Se lo pone para aparentárselo porque es la única manera que tiene de hacerlo, que es distinto. No es una causa-efecto, es al revés. Entonces, yo creo que estamos paliando ese sufrimiento en parte y que, insisto, ese recelo que puede causar en una parte del movimiento feminista de sentir que se está reconceptualizando el sexo y género, que no es verdad, por lo que te he explicado antes. El sexo sigue imperando porque es el que te pone el médico. ¿Vale? Y bueno, veremos con el tiempo que puede generar recelo, lo iremos gestionando, la realidad se gestiona. Pero esto no es un debate académico. El PSOE no está para hacer debates académicos y el gobierno no está para hacer debates académicos, sino para poner soluciones a problemas de la gente. Y eso era un problema y creo que le hemos dado una solución correcta. A priori lo creo, lo defiendo y lo afirmo. No es algo que me sea ajeno, en el sentido de que no es algo que yo haya vivido ahora, sino que es un tema por el que he sentido inquietud desde hace muchos años y creo que hemos acertado. Última pregunta de política a nivel nacional. Si salen las generales y el Partido Socialista tiene opciones de sumar, o sea, de gobernar, ¿lo haría con sumar o intentaría de nuevo una abstención del Partido Popular? Y digo de nuevo porque al principio costó mucho hacer un gobierno de coalición. Perdón, ¿puede repetirme? Si el PSOE gana o no gana las elecciones pero puede gobernar, ¿pactaría con sumar o intentaría la abstención del PP y gobernar en solitario? Yo creo que ya lo ha dicho el propio presidente. Entonces, si Pedro Sánchez gana y no gana con mayoría absoluta, Yolanda Díaz será vicepresidente. Bueno, no sé en qué término sería de acuerdo, pero que evidentemente el gobierno de coalición a priori sería lo razonable, sí. Yo creo que lo ha dicho el propio presidente, ¿no? Aterricemos en Andalucía. ¿Cómo valora la gestión de la Junta de Andalucía por el Partido Popular? Manifiestamente mejorable. ¿En qué? En que no está solucionando los problemas de verdad de la gente. Es que tenemos muchos... No está liderando. Tenemos problemas estructurales, por ejemplo, de la sequía. Ya ha tardado 5 años en darse cuenta, por ejemplo. Y es un problema gordo. Por ejemplo, no está liderando la transformación digital que tiene una oportunidad a Andalucía de oro como nunca en la historia con los fondos europeos y no está liderando a Andalucía. El gobierno de la Junta de Andalucía no está liderando la transformación. El PP nunca le ha interesado liderar transformaciones económicas que inventen otros, que inventen ellos. Siempre ha sido, no ha estado en su ADN. Y yo creo que estamos teniendo una oportunidad. Es una oportunidad de bonanza económica en el sentido macro, como explicabas antes, de fondos europeos, de posibilidad de transformación profunda de la estructura económica, y la Junta de Andalucía no está liderando esa transformación. Por lo tanto, estamos perdiendo una oportunidad. Estamos en el furgón de cola del crecimiento. Crece España entera, pero Andalucía es la que menos crece. Estamos, Andalucía, cuando hemos sido siempre los últimos en todas las escaletas, pero reduciendo la diferencia, porque los de arriba también crecen, por lo tanto crecemos todos, pero siempre hemos crecido un poquito más y hemos ido reduciendo brechas. Estamos en un momento donde la brecha vuelve a ampliarse, donde España crece menos que el resto. Andalucía, perdón, crece menos que el resto, por lo tanto estamos perdiendo una oportunidad. Andalucía, con el gobierno de Moreno Bonilla, está perdiendo una oportunidad. ¿Y por qué razón? De crecer más que España y de transformar económicamente la estructura que nos permitiría
generar un valor en nuestra economía que no está haciendo Moreno Bonilla. ¿Pero por qué arrasa el PP? El PP tiene mayoría absoluta de toda la... Porque no se mete en charcos. Porque la economía española macro va bien. ¿Usted puede creer que a Andalucía le puede ir bien o a la ciudad de Málaga? Málaga va bien, si no iría bien España. Cuando usted ve a los presidentes autonómicos del PP o a sus alcaldes hablar de sus ciudades, qué bien van. O sea, va bien Málaga, va bien Andalucía, pero va mal España. No cuadra, ¿verdad? No cuadra. Va bien España y por lo tanto le va bien a Andalucía. Sí, debería ir de mejor también, porque tenemos potencial para ir mejor, pero no estamos aprovechando el potencial que tendríamos si hubiera un, digamos, presidente que se creyera esa transformación, que liderara esa transformación, los proyectos que pudieran permitirnos transformar, insisto, la estructura económica. ¿Qué puede pasar con Doñana si el PP gobierna a nivel nacional? Pues que se lo pueden cargar. Que se lo pueden cargar. Que Doñana está en riesgo. Doñana está en riesgo con el señor Feijóo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en Doñana? Pues Doñana, que falta agua. Que falta agua. Que se está esquilmando el agua. Y que no hay agua para todo el regadío que existe, que no es legal. Y que en vez de acabar con el regadío que no es legal, se quiere dar cobertura. Oiga, es que no hay agua. Es que hay incluso complejidad para el agua legal. Porque cada día va a faltar más agua. Es que esto no es una cuestión de elegir. Yo quiero más agua. No, es que no hay. ¿Y ustedes cuando gobernaron la Junta no persiguieron esos pozos? Bueno, se hizo en 2014. Y se intentó en 2014. Lo que no hacemos es regular, sabiendo que es ilegal. Es muy complicado perseguirlo. Lo que no vamos es a renunciar a su ilegalidad, porque tú lo estás legalizando, tú al final tienes que dar una cobertura, y eso no me parece razonable. ¿Podría haber entrado el gobierno de España y haber evitado que eso se hubiese pasado? ¿Perdón? O sea, haber hecho otra ley a nivel nacional que inhabilitase la ley de la Junta de Andalucía. Insisto, es que vivimos en un Estado con competencias autonómicas que son suyas, no podemos. Entonces, realmente, si gobernase Feijóo, no ocurriría nada distinto a lo que ocurriera con Sánchez. Entonces, con Sánchez también puede acabar Doñana, porque las competencias son todas de Juanma Moreno. Tienes competencias hasta cierto punto, porque es un parque nacional. Como parque nacional puedes determinar cierta protección, y más cuando la Unión Europea te está obligando a hacerlo. Puedes declararlo inconstitucional, puedes ir al Tribunal Constitucional, que es lo que se ha hecho. Y puedes hacer cosas. ¿Vale? Pero ¿hasta qué punto? Pues dependiendo de qué se haga, porque esa ley ahora mismo el Partido Popular la mete en un cajón hasta que pasen las elecciones. Porque luego esas leyes pueden ir al Constitucional, pueden verse qué se hace, en fin, hay mecanismos. Si se acaba aprobando y acaba produciendo efectos legales, la Unión Europea ha amenazado con sanciones económicas. ¿Esas sanciones las pagaría el gobierno de España o el gobierno Pues habría que de verlo. ¿Cuál? Las sanciones de la Unión Europea siempre son al Estado. La Unión Europea no sanciona a una comunidad. ¿Y puede castigar el Estado a la comunidad autónoma Pues retirándole fondos? habría que ver la fórmula. Pero es posible. Esa es pregunta de matrícula de Derecho Administrativo. No te puedo contestar. Habría que buscarla. Habría que buscar la fórmula administrativa, y como jurista de la Administración que soy, que me atrevería a decir que sería necesario encontrarla. Pero sí, Porque es de justicia. si no puede ocurrir que alguien de La Rioja esté pagando por una decisión de Juanma Moreno. Claro. Habría que encontrar la fórmula. Quien contamina paga, ¿no? Pues eso. Quien incumpla que pague. Y eso valdría para cualquier cosa, ¿eh? No solamente para esto, para cualquier asunto. Y seguramente dirán los ecologistas, no se puede aplicar un 155. No lo sé. ¿No lo sabes o no se puede? No lo sé. No lo sé, porque fíjate, el 155 solo se aplicó una vez y hubo estudios jurídicos para ver si se podía. ¿Me entiendes? Entonces habría que ver ese incumplimiento, cómo afectaría, qué han dicho los tribunales sobre el 155, habría que estudiarlo. Es que hay cosas jurídicas que hay que estudiar. Bueno, sí.
Entonces, cuando gane después, si vuelve a Yo ganar... es que soy jurista de la administración, Sí. yo me dedico profesionalmente a hacer informes jurídicos para la administración, por tanto, cuando es como si me preguntara mi antiguo jefe, ¿puedo hacer esto? Digo, pues lo voy a estudiar. No me pida usted que yo decida sobre eso porque tendría que estudiarlo, tendría que estudiar, ver si se puede o no se puede. Quien le diga que se puede hacer todo sin haberlo mirado antes, desconfíe. Entonces, si el PSOE vuelve a ganar en la Junta de Andalucía después de las siguientes elecciones, ¿habría posibilidad de que se volviese atrás? ¿En qué? En Doñana. Bueno, por ahora mismo lo que hay es un proyecto de ley guardado. Que si el PP quiere lo puede aprobar. El proyecto de ley ese, si nosotros llegáramos, no se tramitaría. Pero si ya está aprobado, Pues sabríamos ver cómo revertirlo. la cuestión es que el agua que ya se ha quitado... Bueno, habría que verlo. Esas hipótesis futuras habría que verlo. Evidentemente estamos en contra de ese proyecto de ley, por tanto querríamos cambiarlo. Vale. Sí, no sé, derogar las leyes tienes que derogarlas por otras. Entonces, habría que ver qué proyecto de ley habría que sacar para, digamos, transformar eso. Vamos a terminar con una serie de preguntas cortas. He añadido 2 preguntas, que yo suelo preguntar nombres y usted me lo valora, pero le voy a hacer otras 2 preguntas a nivel general. ¿Es el PSOE socialista, entendido como socialismo tradicional? ¿En qué sentido? ¿En el sentido marxista? Efectivamente. ¿Me habla usted? El socialista abandonó el marxismo en los años 70. ¿Y por qué no se cambia el nombre al Partido Socialdemócrata? Bueno, porque el concepto socialista no tiene por qué ser solo marxista. Vale. Sí. Es que no me entro en una discusión del siglo XIX. ¿No? Me parecería absurdo. ¿Y considera? El concepto socialista hoy día todo el mundo lo entiende más como socialdemócrata, más que como socialista marxista. De hecho hubo una, en fin, es que digamos los partidos socialdemócratas surgen como, los partidos comunistas surgen como una escisión de los socialistas, ¿vale? Entonces fíjese usted, ¿no? El Partido Comunista es una escisión del socialismo. ¿Y considera a los partidos de su izquierda, Podemos, PCE, Sumar, partidos socialistas, socialdemócratas, comunistas, como los considera? Bueno, es que Sumar es un partido que es la suma de partidos, por tanto, entre ellos también pues hay partidos comunistas, ecologistas, es una suma de variables, ¿no? Yo creo que Sumar no es un partido ideológico calificable, es una suma de ideologías distintas que confluyen en un programa electoral para unas elecciones. ¿Pero hay alguna que plantearías, bajo su punto de vista, una revolución del proletariado? No, evidentemente. Y considera, esto ya la última pregunta de este Creo, vamos, tampoco me los he estudiado, o sea, lo que te digo, demasiado tengo por el mío. ¿Y considera que son igual de extremistas que Vox? No. Es que me parece que no son comparables. Es que no son comparables. No son comparables. Es que yo me parece que comparar la extrema izquierda con la extrema derecha, no en el sentido ideológico, sino en el sentido de partidos, ¿vale? Comparar el planteamiento que tiene Vox con los planteamientos que tiene Sumar como dos partidos de extremos, uno que no es real. Yo no creo que Sumar sea un partido extremista, sinceramente. ¿No? Cuando yo los escucho, no los considero extremistas. A mí Vox sí me da miedo en ciertas cosas. Porque Vox se ataca a los derechos humanos. Vox cuestiona los derechos humanos. No firmó la carta, de hecho. Vox cuestiona los derechos humanos. Cuando tú cuestionas la Agenda 2030, cuando tú cuestionas la Unión Europea, cuando tú cuestionas la Organización de Naciones Unidas, cuando tú cuestionas la Ilustración, es que da la sensación que quieren volver, no a la época de Franco, no, escucha, a la época pre-Ilustración. Es que da la sensación que quieren volver al siglo XVI y XVII, es decir, a la Edad Media. Es que es muy duro. Es que tú estás negando la razón. O sea, el cambio en la humanidad se produce en la Ilustración. ¿Vale? Y la Ilustración lo que hace es incorporar la razón humana. El ideal de libertad y de igualdad al razonamiento humano. A partir de ahí, todo lo que viene después. ¿Vale? La Revolución Francesa, la Revolución de los Estados Unidos, la Constitución Americana, todo lo demás, pero todo viene de la Ilustración. ¿Vale? Lo que esta gente hace es negar la Ilustración porque es negar la razón. Tú no puedes negar el cambio, climático porque hay consenso científico en ello. Entonces, si la ciencia
que es a lo único a lo que nos podemos acoger, que no significa que sea, digamos, infalible, Claro. pero es a lo que el conocimiento puede acogerse, que el conocimiento puede cambiar, puede evolucionar y conocer cosas nuevas, pero es lo que en un momento determinado hemos llegado a saber, como el máximo posible en un momento X. Si tú estás negando la razón y la ciencia, es la barbarie. La barbarie. Y el planteamiento de Vox es el de la barbarie. Porque cuando tú niegas la razón, ¿a qué te acoges? ¿A qué te acoges? ¿A la fe? ¿A un dogma de fe? No a un dogma de razón. Que un dogma de razón llevado al dogmatismo puede ser cuestionable. Sí, no. A un dogma de fe, de creencia. Es que eso es ir a la época de la Edad Media. Es que al final el planteamiento es ese. El planteamiento de fondo. Por eso yo creo que equiparar a Vox con otro partido a la izquierda del PSOE es profundamente injusto. Profundamente injusto, porque el planteamiento de radicalidad de derechos, ¿vale?, o de conceptos que puede entrar lo conservador en el ámbito moral, lo liberal en el ámbito económico, lo de derechos en el ámbito democrático o lo territorial en tu concepto nacionalista, por hablar de los 4 vectores: economía, moral, territorio, democracia, digamos derechos. En esos 4 podemos interpretar que es extrema izquierda, que es extrema derecha. Pero es que el problema de la extrema derecha española es que es ultraconservadora en lo moral, ultraconservadora en lo moral, ultranacionalista en lo territorial, ultraeconómico en lo liberal, ¿vale? Y ultra antidemocrático en el sentido de derechos, porque es negar el pensamiento distinto al de ellos. Es un partido político que no permite la entrada de medios de comunicación que piensen diferente a ellos. Es un partido político que quiere anular partidos que piensen diferente a lo que ellos consideran como válido. Por lo tanto, es profundamente antidemocrático, es ultra antidemocrático. Por lo tanto, cuando tú confluyes los 4 pensamientos ultras y además lo envuelves en un pensamiento de dogma de fe no razonable, no razonado, es muy peligroso. Y si son tan peligrosos, porque son legales. Porque no está en sus estatutos. Claro, eso están en Porque sus tú en los estatutos tú puedes... Otra cosa es que, vamos a ver, claro, me dice, es que no es un partido constitucional, cuando se habla de constitucionalismo. ¿Y es vos un partido constitucionalista? ¿Es un partido que pide el fin de las... digamos que se elimine el artículo 2? Que habla de la unidad indivisible de España, pero el reconocimiento de sus nacionalidades y regiones. Y te pide que las comunidades autónomas desaparezcan, que te pide que desaparezca un título entero de la Constitución, que es el de las comunidades. Por lo tanto, ¿cómo va a ser un partido constitucionalista? No lo es. No lo es. Ni en sus derechos fundamentales, ni en su estructura territorial del Estado. Por lo tanto, en su expresión. Pero tú dices, pero es que la Constitución permite sus reformas. Por lo tanto, estar en desacuerdo con la Constitución no es motivo de inconstitucionalidad. Porque la Constitución permite su propia reforma. No es un partido, esto que se dice, militante de la Constitución. No se dice, no, yo estoy de acuerdo con la Constitución. No, yo estoy en desacuerdo con la Constitución porque creo que la Constitución debería ser otra. Eso es legal, es legal. Claro. Y me parece bien. ¿Vale? Pero lo que me preocupa no es que estén en desacuerdo con eso. Lo que me preocupa es que estén en desacuerdo con la razón. Porque eso nos lleva a la barbarie. Para terminar la entrevista, yo le lanzo nombres y usted los valora. Pedro Sánchez. Líder. Feijóo. Un bluff. Abascal. Peligro. Yolanda Díaz. Buena gente. Juanma Moreno. Juanma Moreno. Poca cosa. Irene Montero. Ministra de Igualdad. Y seguramente la más difícil, Ignacio López. Lo dejo para los demás. Pues muchas gracias por venir a la entrevista. Gracias a vosotros.